Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, un pasaje precioso, hermosísimo, del encuentro de Jesús con sus discípulos, un encuentro especial. Y dice así los primeros 15 versículos: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con una toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Entonces le respondió Jesús: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo soy el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplos os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Este encuentro precioso, sublime, como se relata de aquí en adelante, las cosas que Jesús está compartiendo con sus discípulos, es de una profundidad muy grande. Y esta sería la última Pascua que Jesús compartiría con sus discípulos. Se había compartido otras anteriores, aquí estaba anunciando algo que hemos celebrado el mes pasado, hace unos 15 días atrás, cuando Él fue entregado a la cruz, murió y resucitó. Y estaba compartiendo ese momento y viene anteriormente de cosas extraordinarias, pero también de un confrontamiento con los fariseos, que los había llamado que eran malos pastores, que no habían cumplido la función que debían haber cumplido, y Él se presenta de alguna manera como el buen pastor, como lo es realmente. Le llamó a esos pastores de Israel malos porque no habían cumplido la función para las cuales habían sido llamados, que eran los fariseos. Él era el buen pastor de Israel. Y esta cena fue una de las últimas sesiones, podemos decir, de entrenamiento de los discípulos. Los discípulos siempre y permanentemente estaban recibiendo enseñanzas de parte de Jesús. No está relatado todo. Juan dice: si se hubieran escrito todas las cosas, no alcanzarían los libros de toda la tierra. Realmente creo que cada día, cada hora era una enseñanza. Solamente tenemos relatado en los evangelios aquellas quizás más sobresalientes que fueron impregnados los discípulos, y por consiguiente somos impregnados cada uno de nosotros. Por lo menos debería ser así, ser impregnados por las enseñanzas de la palabra de aquel que creó los cielos y la tierra, las enseñanzas de Jesús. Fue un entrenamiento muy especial, esa última sesión, porque seguiría algunas horas más antes de ser entregados. Previamente podemos ver cuando en el capítulo 12 a Jesús lo victorian en la entrada triunfal de Jerusalén,
con mantos y palmas que desplegaban. Después la misma gente estaba gritándole a consecuencia de la influencia de los malos pastores, los sacerdotes, saduceos especialmente, que gritaban: crucifíquenle. O sea que él ya sabía todo lo que iba a pasar. Y eligió a 12, y no es una coincidencia porque 12, sino que estaría reemplazando de alguna manera a las 12 tribus, a los 12 jefes de las tribus de Israel. No los sustituye por completo, porque después en la redención de Israel estarían allí también ellos. Los 12 apóstoles eran judíos, que deberían ser, por consiguiente, iban a ser los buenos pastores de Israel. Ahora, dice en el verso 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos, y que también dijo y que había salido de Dios y a dónde iba. Qué bueno es saber de dónde uno sale y hacia dónde va. Jesús tenía una responsabilidad tremenda, todo estaba en sus manos, pero sabía de dónde había salido del trono de Dios, y de hecho está sentado juntamente allí a la diestra del Padre, y nosotros juntamente sentados con Él a la diestra de Dios. Sabemos de dónde salimos y sabemos a dónde vamos. Qué importante, porque Jesús le dice a los fariseos: vosotros no sabéis a dónde vas. Y es bueno saber hacia dónde vamos, a dónde nos encaminamos. Este es mi deseo, honrarte a ti, cantábamos. Por eso decía, tenemos plena conciencia de lo que cantamos. Somos coherentes en nuestras vidas. Porque una canción no es una canción más. Es una declaración de nuestro amor a aquel que lo dio todo por cada uno de nosotros. Honrar a Jesús es saber hacia dónde vamos cada día en nuestras vidas. Ahora, esta última sesión de entrenamiento iba a ser tremenda para aquellos discípulos. Y vemos a Jesús con Pedro acá, como que Pedro estaba un poquito desconcertado por todo lo que estaba sucediendo. De ninguna manera, dice Pedro. Y Jesús le dice que no iba a tener parte con él, no iba a ser parte de ese servicio fundamental. Jesús nos da una gran lección, tremenda lección de humildad al lavar los pies de los discípulos. Ese lavamiento de pies. Hay muchos lugares, no sé si muchos, a lo mejor estoy exagerando, pero sé de lugares donde practican el lavamiento de pies casi periódicamente, mensualmente, cada 2 meses. No está mal, no está mal. Pero si se hace con la verdadera conciencia de lo que significa espiritualmente, si no, no tiene ningún sentido. Es como tomar la Santa Cena. Hay gente que por dificultades en su andar no pueden venir todos los cultos o no van a todos los cultos y van solamente a la Santa Cena, pero hay gente que van a los cultos para la Santa Cena. No me voy a perder la Santa Cena. Y que quizás se pierde cada día estar en la presencia de Jesucristo. O como el bautismo. Yo he conocido gente de que los obligaron a bautizarse. No tenía ni idea de lo que le había hecho, pero estaba obligado a hacerlo por distintos motivos. Para el lavamiento de pies, estaba Jesús allí y le dice: ¿saben lo que acabo de hacer? Sabemos nosotros el significado espiritual. Los discípulos entendían el significado espiritual de lo que Jesús estaba haciendo, la profundidad que esto tiene. Porque no es simplemente lavar los pies físicamente. Jesús tampoco, como dije antes, está instruyendo una nueva ordenanza como la Santa Cena o el bautismo. Sino estaba ejecutando un acto que por costumbre, por tradición, a través de la historia, se hacía en el pueblo
de Israel. Pero el lavar los pies era una tarea que solamente le hacían los siervos de la casa. O si no tenía siervos, le preparaban todo para que una palangana, un lebrillo, como dice, le daban una toalla y el viajero, el invitado, se lavaba los pies. Aquellas casas que tenían un siervo, un esclavo, los esclavos lavaban los pies. Y esto data en la historia, si nos remitimos para atrás, Abraham jamás lavó los pies de nadie, lo hacían sus siervos. Jesús tomó la toalla, se puso una toalla en la cintura y lo hizo como el más humilde de los siervos. Se rebajó, por así decir. Llevó a cabo el trabajo de un siervo. Los discípulos eran siervos de Jesús, tenían que entender de qué se trataba esto. Si Él lo hizo, ¿cuánto más ellos? ¿Cuánto más nosotros de lavar los pies? Eso es convertirse en hombres y mujeres dignos de confianza para el Señor. Él tomó el lugar inferior, el lugar más inferior para enseñarnos cómo ser humildes, aunque también sabemos que en Filipenses lo relata que se hizo hombre. La humildad extrema, por así decirlo. Ahora, no lavó los pies con el fin de promover la amistad, la amabilidad entre ellos, sino, como dije antes, para dar una gran enseñanza, una meta mucho mayor. Esos discípulos debían ser, y de hecho lo fueron, aquellos que predicarían el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y que debe seguir ese legado a través de cada uno de nosotros. Esa misión tan grande de predicar el Evangelio, de llevar el Evangelio de la salvación, de la restauración, de la sanidad. ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Por eso era una lección importante. Ahora, como dije antes, Pedro se sorprendió porque él tenía en mente de que hacían los esclavos ese trabajo, los siervos. ¿Cómo vas a hacer esto, Jesús? De ninguna manera. ¿Cómo te vas a rebajar tanto? Jesús estaba dando una lección que para ser líder hay que ser siervo. Como otras tantas enseñanzas que dio en el capítulo anterior, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede llevar frutos. O de caminar una villa extra. O si tu ojo es cuestión de caer, tu mano cuestión de caer, sácatelo, quítalo. Porque había integridad, lo que está pidiendo Jesús. También de tomar la cruz cada día y seguirlo a Él. Este es mi deseo, honrarte a ti. Ahora, la lección que Jesús está dando no es física de lavar los pies, es una lección espiritual, como tantas otras que quizás escudriñamos, no terminamos de entender, que nos servimos unos a otros en el amor de Cristo. ¿Entendemos qué significa servirse unos a otros en el amor de Cristo? ¿Nos sometemos a eso? ¿Cuántas enseñanzas nos dejó Jesús? Y que quizás pasamos por alto. Quizás decimos esto es para otro, no es para mí. Estaban dando un ejemplo de servicio, de sumisión. Ahora, de esta tomar la toalla, quiero rescatar 3 conceptos que para mí son importantes y quiero transmitir en esta mañana. 3 conceptos que tienen un significado espiritual profundo. Creo que todos sabemos que en esos tiempos los caminos eran polvorientos. Entonces todos usaban sandalias y obligadamente tenían que lavarse los pies para entrar a una casa. Y si había llovido un poco, estaban los pies sucios, embarrados. Entonces estas 3 palabras, 3 conceptos son suciedad, consolación y compasión. Suciedad, consolación y compasión. ¿Qué tienen que ver estas cosas? Suciedad. En muchas ocasiones a nosotros se nos pega suciedad y muchas veces la tapamos. Por un cierto tiempo podemos taparla.
En otras ocasiones nos acostumbramos, como aquellos muebles que no se limpian durante muchísimo tiempo y uno mira así, tiene tierra y pasa el dedito y queda marcado. No es así. El problema es que a algunos le pasan el dedo a la Biblia y queda marcada por la suciedad que tiene. No porque la Biblia sea sucia, sino por el polvo que tiene de no abrirla. Entonces, Jesús tenía a sus discípulos amados, eran amados para Él como lo somos cada uno de nosotros. Pero tenían que lavarse los pies, tenían suciedad en los pies estos discípulos. Ahora, esa suciedad no tiene, sí tenía la suciedad de los pies de haber caminado, pero lo que vuelvo a repetir es la suciedad espiritual. Los pies es nuestro andar diario. Las sandalias, nuestro andar diario. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? Quítate las sandalias de tus pies porque el lugar donde estás santo es. Tenía que ver con su pasado, con su andar anterior. Había esa suciedad espiritual. ¿Acaso ese fuego purificador de esa zarza que ardía y no se consumía no era capaz de abrazar y arrasar con esa suciedad del pasado? Sí, pero era un acto que tenía que hacer Moisés. Es un acto que tenía que hacer Moisés. Ahora, ¿qué es este andar diario de nuestra vida? Nuestras fallas, nuestra miseria interior, ceder a las tentaciones, escuchar y decir cosas que dañan, cosas que no edifican, el tener comportamientos ajenos a la palabra, etcétera, etcétera, etcétera. Necesitamos lavarnos los pies. Como dije antes, esos caminos de la tierra donde recorría Jesús y sus discípulos eran muy polvorientos. Pero yo creo que estos tiempos, los que nos toca vivir, son más polvorientos que nunca. ¿Qué se nos pegó? ¿Qué se nos pega en nuestras vidas? Por eso es necesario lavarnos los pies. Dice Pablo a los Gálatas: hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerando a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Restauración es lavar los pies. La palabra falta aquí en el griego es caída, pecado, transgresión. Por eso necesitamos lavar los pies de la gente. Los pies de la gente es tomar la toalla a que cae, que tiene una necesidad, siempre y cuando haya un corazón arrepentido. Si no hay un corazón arrepentido, es imposible que haya restauración. Es imposible. Ahora, esa suciedad nos corresponde a nosotros. Vosotros debéis hacerlo, dijo Jesús a los discípulos. Ahora, ¿con qué está relacionado esto? Con el amor. Con el amor, la compasión de Jesús. Lavar los pies, tomar la toalla y lavar los pies, es para cada uno de nosotros, para ser agentes de restauración de la gente. Agentes de reconciliación, agentes de paz, de amor. Primero con nosotros mismos. No mirar la paja en el ojo ajeno, sino la viga en nuestro propio ojo. Es muy importante esto. Ahora, ¿por qué digo esto y lo vuelvo a repetir? Porque nuestra tendencia es poner la mirada en el otro. Parece que hasta satisfacción hay. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos para luego ser de ayuda a otro. Amarás al prójimo como a ti mismo. Agentes de sanidad. Es tomar la toalla del perdón del Señor al que está en necesidad. Sin juzgar, sin criticar, sin opinar, sino ser de ayuda a aquel que está en esa necesidad que ni siquiera
sabemos por los caminos que tuvo que andar y cuán sucios están sus pies y de qué se ensuciaron. Porque quizás les tocó transitar otros caminos. Y mucha gente tropieza siempre con la misma piedra porque no cambia de camino. Por eso también nosotros tropezamos con la misma piedra. O hacemos siempre lo mismo. Debemos comprometernos con esa gente para llevar esa sanidad, el lavamiento con la poderosa palabra de salvación y de consolación. Eso me lleva a ese segundo punto, la consolación, que los que toman la toalla son los verdaderos consoladores. Los verdaderos consoladores. Es difícil caminar descalzos y de hecho mucha gente lo hace. Y a nosotros quizás no nos tocó nunca, o quizás sí hemos caminado un poco en el barro descalzo y nos divertimos, pero toda la vida andar así es mucho peso. Qué lindo estar con los pies lavados, limpios. ¿Me doy a entender que estoy hablando de lo espiritual? En 1 Corintios hay un hombre que cayó en pecado, parece, como no se mide el pecado por si es grande o chico, pero vamos a llamar que fue terrible. 1 Corintios 5. Y Pedro interviene con la iglesia de Corintios y dice, a tal hombre entregarlo a Satanás. ¡Wow! Pero su carne, no su espíritu, para salvación. Es duro. Lamentablemente esto se toma también para entregar a cualquiera, hermanos. Yo lo he escuchado de boca de gente. Lo voy a entregar a Satanás. ¿Pero qué autoridad tenés para entregarlo a Satanás? Mirá la viga de tu ojo para después saber. El tal se ha entregado a Satanás, dijo Pablo. Pero cuando vamos a 2 Corintios, el capítulo 2, ese hombre había sido restaurado, había sido sanado, era el mismo hombre. La iglesia lo había perdonado, había regresado arrepentido. Porque es la misma persona y escribe a los corintios, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido en demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Confirmar el amor. Es parte de tomar la toalla, de lavar los pies, es parte de esa entrega, de limpiar esa suciedad y de tener consolación. La iglesia de Corinto había visto ese quebrantamiento, la humildad, se llenaron de espíritu de perdón. Ahora estaba limpio y estaba siendo restaurado porque se arrepintió. El problema es que muchas veces la gente se atreve a hablar, a entregar a gente a Satanás con una autoridad que no tiene, y después la persona jamás le hablan, jamás le restauran, jamás nada. Y somos responsables de nuestras palabras, de lo que hacemos. En tercer lugar, entonces, está la compasión. Lo que Jesús estaba enseñando era compasión aquí. Ese compañerismo de compasión. Ahí, como antes decía y que leemos en el relato, que Pedro no quería saber nada, quizás como mencioné, por todo lo que él vivía culturalmente, cómo fue enseñado. No, nunca me vas a lavar los pies. ¿Cómo me vas a lavar si eso no es tu tarea, maestro? Tantos tiempo compartiendo y me vas a venir vos a lavar los pies. Señor, tú no me vas a lavar los pies nunca. Si no te lavare, le dice, no tendrás parte conmigo. Y ahí entendió Jesús. Pedro, pero él pregunta después, ¿entienden lo que acabo de hacer? ¿Entendemos realmente lo que Jesús nos quiere enseñar? ¿Comprenden lo que yo he hecho? Háganlo ustedes. Háganlo ustedes. ¿Entendemos la importancia espiritual que tiene este acto de humildad de parte de Jesús, siendo Rey de Reyes, Señor de Señores, que descendió del cielo siendo Dios? Sin embargo, se rebajó para darnos
esa lección, para lavar los pies, para consolar a la gente. Ahora, cuando asistimos a la gente es para animarlos, para restaurarlos, para llevarle palabras de fe. Cuando hacemos eso estamos tomando la toalla. Estamos lavando los pies de la gente, sacar la carga, la culpabilidad de la gente. Hay gente que vive con culpa. Hay gente que no participa de la Santa Cena porque se siente culpable de no sé qué, cuando la Santa Cena nos acerca a Jesús. Qué ridiculez en esos tiempos donde a la gente se le prohibía que tome la Santa Cena. No, cayó en pecado que no tome la Santa Cena. Oh, cuidado, va a contaminar el ambiente. Tiene el COVID. 01 era ese. ¡Qué atrevimiento! Si justamente a través de la cena nos acercamos a Jesús. Y hay gente que se siente culpable que llevarle palabras de restauración, de sanidad, para que pueda vivir una vida plena. Y eso va a ayudar a producir gratitud. A la gente, decirle, una forma de decirle, yo me preocupo por tu vida, estoy aquí para escucharte, estoy aquí para asistirte. ¿Qué necesidad tenés? Lavar los pies. Ahora, en el verso 4, para ir terminando, dice, se levantó de la cena y se quitó el manto y tomando la toalla se la ciñó. Quizás lo leemos tan rápido que no nos damos cuenta de un detalle muy, muy importante. O quizás sí. Se quitó el manto, dice. El manto era autoridad. El que sabe usar la toalla, sabe usar el manto. Ahora, pretender usar el manto sin saber usar la toalla no es recomendable. ¿Me doy a entender? Si nunca limpiaste los pies de nadie, ¿cómo pretendés usar el manto? El manto de Jesús. Jesús se despojó de su autoridad, de su majestad, ese símbolo. Los judíos usaban ese manto, no era cualquier manto, era un poncho de vicuña, que son hermosos. El manto era el talit, que usaban para la oración, y se cubrían con el manto para orar, con francas azules. Todo tiene un simbolismo tremendo, con 8 flecos. Y tocaban el manto que tenían 5 nudos, los flecos. Y recitaban los 613 preceptos, que el significado, los flecos son los tzitzit. Y tzitzit tiene 5 letras en el alfabeto hebreo, y cuyo número total 600, más 8 flecos, 608, 5 nudos, 613. Preceptos que ellos respetaban y Jesús respetaba. Era autoridad. Sin embargo, se despojó de esa autoridad. Como dije antes, en Filipenses se despojó a sí mismo, dejó la gloria de ser Dios para ser en forma de hombre. Acá se despojó y fue obediente hasta la muerte, muriendo en la cruz. El siervo tiene la toalla, pero no pierde el manto. Aquel que cree que toma la toalla para servir y dejó el manto y que alguien se lo va a sacar, es que no está seguro de lo que tiene sobre su vida. ¿Me doy a entender? Jesús tenía la seguridad, después de terminar de lavarle los pies, volvió a ponerse el manto, dice, y volvió a sentarse en su lugar a la mesa. Sabía el lugar que ocupaba. ¿Sabemos el lugar que ocupamos nosotros en el reino? ¿Sabemos el manto que tenemos cada uno de nosotros? Los dones que el Señor nos dio, la palabra que hay sobre nuestras vidas. Entonces, qué importante es tomar la toalla y no perdemos la autoridad. El manto siempre está allí. El lugar de Jesús no lo ocupa nadie. El manto ese no se lo puede colocar nadie.
se quita la toalla después de servir y se lo vuelve a colocar su manto y se sienta en su lugar, porque solo el que usa la toalla merece usar el manto. Hay mucha gente que usa el manto sin haber usado la toalla jamás. Hay muchos servidores, pero hay muchos que son vigilantes. A ver, ¿cómo hizo? ¿Qué lo hizo? Ay, lo hizo mal. Ay, yo lo hubiera hecho así, hacelo. Ay, ¿qué hizo aquel? ¿Qué hizo? No, aprendí a usar la toalla, aprendí a lavar los pies y el manto, va a surgir efecto. Va a surgir efecto. Jesús dijo, pues si yo, el Señor y Maestro, qué lugar que estaba ocupando, él sabía, no estaba solamente en el lugar en la mesa. Siendo tú Señor y Maestro, y él dice, sí, sí, pero no lo decía con orgullo, con soberbia. Si yo, siendo Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Qué bueno que aclara, ¿no? Porque muchas veces lo sabemos y no lo ejecutamos y no lo hacemos. Si sabéis, háganlo. Y muchas preguntas hay acá. Se sentó y preguntó, ¿entendieron, muchachos? A ver si abre un poquito la mente lo que acabo de hacer. Ahora, si lo entendieron, háganlo. Usen su manto, pero usen su toalla también. Laven los pies, laven la suciedad. Haya consolación y haya compasión. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. La enseñanza sublime, compartida con sus discípulos la noche antes de su crucifixión. Él sabía que su hora había llegado. Él sabía de dónde vino. Sabía cuál era su misión, su meta, su propósito, dónde iba. Por allí dijo, sí, sí es posible, pasa esta copa. Aunque sea tu voluntad, papá. Lo cantábamos también, el hacer la voluntad. Quizás el dolor del padre, como con cualquier hijo, al escuchar si es posible, pasa esta copa, como papá, como se habrá sentido, pero inmediatamente dijo, que sea tu voluntad, porque sabía a dónde iba. Y estaba dando una gran lección. ¿Querés ser líder? Serví. Para ser líder hay que servir. Y estar dispuestos a limpiar la suciedad de la gente, sus fallas, pero mirando primero las nuestras, mirándonos a nosotros mismos. Esa mirada sobre nuestras vidas es tan importante porque es parte de amarnos a nosotros mismos. Y sacudirnos, en algunos casos, el polvo de nuestros pies. Pero en otros casos es lavarse los pies. Nos sacudimos de alguna manera cuando aquellas personas
no los condenamos, pero hacemos lo posible y mucho más para llevarle lo mejor. Pero no podemos juzgar ni condenar, porque la palabra es sembrada. Y no sabemos cuándo comenzará a germinar esa semilla. Solamente lo hacemos porque hay consolación y hay compasión. Señor, honramos tu santo nombre, te exaltamos, te damos gracias por tu gran amor, tu misericordia. Gracias, Señor, por esta enseñanza y tantas de Jesús, nuestro Maestro, nuestro Señor, nuestro Rey, al cual debemos honrarle. Que sea nuestro deseo, Señor, honrar cada día tu santo y bendito nombre. Y gracias por ese amor y compasión que tú tienes sobre cada uno de nosotros, pero que podamos tomar cada enseñanza, hacerlas nuestras, Señor, y poder caminar en esta vida, sabiendo de dónde venimos y sabiendo a dónde vamos. Padre, toda la honra, toda la gloria es solamente para ti. Señor, bendícenos, necesitamos de ti. En tu nombre oramos. Amén y amén.